Hoy nos vamos a meter de lleno en un pasaje del libro del Éxodo, que a primera vista parece un simple detalle, pero que esconde una pregunta teológica, de las que dan para pensar. Para analizarlo nos estamos basando en un texto del doctor Ketriel Blad, Maná Diario de la Torá, que se mete de lleno en una aparente contradicción. Por un lado, el texto dice que el Señor va a herir a los egipcios, pero casi de inmediato añade que no va a permitir que un ángel destructor entre en las casas. Así que la misión de hoy es intentar aclarar esto. ¿Quién fue realmente el autor de la plaga de los primogénitos? ¿Fue Dios directamente o fue este ángel? Y es que la pregunta tiene miga, de verdad. Porque en estos textos antiguos, cuando encuentras una tensión así, una aparente contradicción, casi nunca es un error. Suele ser una invitación a mirar más de cerca. No se trata solo de resolver un quién lo hizo, sino de entender el cómo opera lo divino según esta cosmovisión. Nos obliga a pensar en los intermediarios, en los agentes celestiales, y en cómo se narra la acción de Dios en el mundo. Es una puerta de entrada a una idea mucho más grande. Me gusta esa idea, que sea una invitación a pensar. Vayamos entonces a la fuente del problema. El versículo clave es Éxodo capítulo 12, versículo 23. A ver, dice exactamente esto. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta, y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. A mí de entrada esto me genera un cortocircuito. O sea, ¿hiere el Señor o hiere el ángel destructor? ¿Cómo pueden ser las dos cosas a la vez? Ahí está el nudo gordiano, justo ahí. En una sola frase, el texto nos presenta dos actores que parecen distintos, el Señor y el ángel destructor. Y fíjate en la gramática, que es muy precisa. No dice que el Señor es el destructor, dice que el Señor no permitirá que el destructor entre. Hay una distinción clara, una acción de Dios que frena la acción de otro ser. Es esta dualidad la que nos obliga a preguntarnos qué está pasando realmente. Claro, porque si fueran la misma entidad, la redacción sería rarísima. Sería como decir, yo no permitiré que yo misma entre en tu casa. No tiene ningún sentido. Entonces, hablamos de dos seres separados que, digamos, trabajan en equipo, o uno es una especie de manifestación del otro. Y en medio de toda esta tensión aparece un tercer elemento que es la clave de todo, la sangre en la puerta. Exacto. Y lo fascinante aquí es que la única protección que se ofrece contra esta calamidad que se avecina no es una muralla, ni un ejército. Es un acto de fe. Un acto de fe y obediencia que se materializa en un símbolo. La sangre de un cordero sacrificado. Ese gesto es lo que traza la línea entre la vida y la muerte. Y es crucial entender contra quién protege. La protección no es contra el Señor, sino contra la entrada del destructor. Y es el Señor quien, al ver la señal, garantiza esa protección. Es un sistema de tres partes: el juez, el ejecutor y el medio de salvación. Vale, ese punto sobre el simbolismo me parece fundamental, porque la sangre del cordero es una de las imágenes más potentes de toda la Biblia, pero a veces la damos por sentada. La fuente del doctor Blad insiste mucho en que no es una especie de amuleto mágico. Para nada. Es un símbolo de redención con unas capas de significado, profundísimas. El análisis que estamos siguiendo traza una línea directa y sin ambigüedades desde este Cordero de la Pascua hasta la figura del Mesías, Yeshua. La lógica es paralela. Así como la sangre de un cordero físico protegió de la muerte física, la sangre del Mesías, aplicada espiritualmente a través de la fe, se presenta como la protección definitiva. La protección contra lo que la teología llama la muerte segunda, la muerte eterna. Entiendo. O sea que este evento histórico se convierte en una especie de maqueta, no, un arquetipo de un plan de salvación a una escala mucho mayor. La liberación de la esclavitud física en Egipto, lo que la fuente llama la primera redención. Sí, Sería una prefiguración de una segunda redención, que es la liberación de la propia muerte. precisamente. Conecta un evento que define la identidad nacional de Israel con una teología de salvación universal. El mecanismo es análogo. Hay un juicio inminente, se requiere un sacrificio sustitutivo y se necesita un acto de fe para recibir los beneficios de ese sacrificio. El Cordero de Pesaj protege del destructor, la sangre del Mesías, según esta interpretación, protege del juicio final. Pero, aunque entendamos el porqué de la protección, sigo dándole vueltas al de quién protege. Volvamos al misterio.
¿Quién es exactamente este destructor? La fuente usa el término hebreo hamashit. ¿Tenemos más pistas en otros textos para ponerle cara a esta figura? ¿Es solo una plaga personificada o estamos hablando de una entidad consciente? Es una pregunta clave, ¿sí? Y afortunadamente el análisis no se limita al Éxodo. Para entender a un personaje secundario a veces tienes que buscar sus otras apariciones en la historia. Y la pista principal, la que ilumina todo el caso, viene de un pasaje bastante sobrecogedor en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21. No recuerdo bien ese pasaje de Crónicas. ¿Qué es lo que lo hace tan relevante para este caso? La escena es terrible, muy visual. El rey David ha cometido un pecado al realizar un censo no autorizado, y como consecuencia, Dios envía un ángel a destruir Jerusalén. El texto es increíblemente específico sobre la identidad de este ser. En los versículos 15 y 16 lo describe así. Y envió Dios un ángel a Jerusalén para destruirla. Y dijo al ángel destructor, basta, detén ahora tu mano. Y luego sigue. Y alzando David sus ojos, vio al ángel del Señor que estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. Un momento. Ahí está la conexión. El texto usa los mismos términos. Es como encontrar la misma huella dactilar en dos escenas del crimen distintas. No solo lo llama ángel destructor, Exacto. sino que en la misma frase lo identifica como el ángel del Señor. Ahí lo tienes. La deducción que presenta la fuente es casi inevitable. El destructor de la noche de Pascua en Egipto y este ángel del Señor que ejecuta juicios en tiempos de David son, con toda probabilidad, la misma entidad. Y esto cambia por completo la perspectiva. Ya no hablamos de una fuerza caótica o de un demonio, sino de un emisario divino de alto rango, con una tarea específica y terrible: ejecutar el juicio de Dios. Es una imagen muy potente, ¿no? La de un agente celestial con una espada desenvainada. Sí, sí, entiendo. No es una fuerza del mal independiente, sino un agente que actúa bajo una orden directa. Y aquí es donde el análisis ata todos los cabos sueltos. Lo que parecía una contradicción resulta ser una lección sobre cómo funciona el poder divino. Y la fuente lo resume en 3 conclusiones que, francamente, cambian la forma de leer no solo este pasaje, sino muchos otros. La primera conclusión es la que resuelve directamente el dilema inicial. Se basa en lo que se conoce como el principio de los emisarios. En hebreo, shaliach. Es un concepto legal y teológico fundamental. La idea es simple. Cuando un emisario actúa bajo las órdenes directas de quien lo envía, su acción se atribuye legalmente a quien dio la orden. Piensa en un embajador que habla en nombre de su rey. Las palabras del embajador son, a todos los efectos, las palabras del rey. Vale, entiendo la analogía del embajador. Entonces, no hay ninguna contradicción. Cuando el texto dice que el Señor pasará para herir a los egipcios, es una afirmación cierta, porque Él es el autor intelectual, el que da la orden. Justo. Y cuando dice que no permitirá que el ángel destructor entre, también es cierto, porque se refiere al ejecutor material de esa orden. Exactamente. Fue el Eterno quien juzgó y sentenció a los primogénitos de Egipto, pero ejecutó esa sentencia a través de su agente, su emisario a quien el texto le da el título funcional de el destructor, Hamashit. La acción es del ángel, pero la autoría, la responsabilidad y la voluntad son de Dios. Ahora, esto me plantea una duda. Si aceptamos este principio, ¿hasta dónde lo llevamos? ¿Significa que cada vez que leemos en la Biblia y Dios hizo X, podríamos estar hablando en realidad de un agente intermediario? ¿No le quita eso un poco de inmediatez a la acción divina? ¿Como si Dios estuviera siempre delegando? Es una excelente pregunta. La respuesta, según esta línea de pensamiento, no es que Dios siempre actúe a través de intermediarios, sino que es uno de sus modos de operación. No disminuye su poder, al contrario, lo magnifica. Muestra que tiene todo un ejército celestial a su disposición para cumplir su voluntad. A veces el texto es explícito como aquí, y otras veces simplemente dice Dios actuó. Este pasaje nos da una pista para entender esa complejidad. Entendido. Eso me lleva a la segunda conclusión del análisis, que ataja una confusión muy probable. Mucha gente, al oír ángel destructor, pensaría casi por instinto en Satanás o en una figura demoníaca. Pero la fuente descarta esa idea de plano. ¿Por qué? Por una distinción teológica crucial.
El título que se le da a este ser en Crónicas es El Ángel del Eterno, Malak Hashem. Este título, en las Escrituras, siempre denota una relación de lealtad, de servicio directo. Es un agente que está cumpliendo la voluntad de Dios, no oponiéndose a ella. Aunque Satanás es un ser angelical, un adversario, nunca se le da el título de El Ángel del Eterno. Es una cuestión de lealtad. Esto nos lleva a una visión del poder muy monoteísta, ¿no? No se trata de dos fuerzas cósmicas en equilibrio, una buena y una mala, luchando por el control. Correcto. La perspectiva que presenta la fuente, usando el libro de Job como el ejemplo paradigmático, es que solo hay un Dios soberano. Todas las demás entidades espirituales, ya sean leales o rebeldes como Satanás, operan estrictamente dentro de los límites que él permite. En Job, Satanás tiene que pedir permiso para actuar. No tiene autonomía. Por lo tanto, identificar al destructor como el ángel del Eterno lo sitúa firmemente en el bando de los agentes leales. Lo cual nos lleva a la tercera y última conclusión del análisis, que traza otra distinción que es vital. Si este destructor no es Satanás, tampoco es el Mesías. A primera vista puede parecer obvio, pero si no se aclara, todo el simbolismo del que hablábamos antes se viene abajo. Se derrumba por completo. Es una distinción de roles fundamental. El análisis establece una polaridad absoluta. Por un lado tienes al Mesías, cuyo papel es el de Salvador, el Redentor. En la historia de la Pascua, él está simbolizado por el Cordero sacrificado. Su sangre es el medio de protección. Y en el polo opuesto tienes al destructor, cuyo papel es el de ejecutor del juicio. Sus funciones son antagónicas. Uno trae la salvación y libra de la muerte. ¿Sí? Y el otro ejecuta esa misma muerte sobre quienes no están bajo esa protección. El Mesías es la solución al problema que el destructor representa. Exactamente. No pueden ser la misma figura, sería un sinsentido teológico. La estructura narrativa de la Pascua depende por completo de que estos dos roles sean distintos y opuestos. El Mesías, como el Cordero, es el refugio. El ángel destructor es la tormenta de la que se busca refugio. Aparente contradicción gramatical en un versículo del Éxodo se resuelve de una forma muy elegante. Se aclara al entender que Dios puede operar a través de sus emisarios y que la acción de un agente leal se considera la acción de quien lo envía. Y le hemos puesto cara a este destructor. Hemos visto que no es una fuerza abstracta ni Satanás y desde luego no es el Mesías. La evidencia de otros textos como el de Crónicas apunta a un ángel específico del Señor, un Malach Hashem, cuya función es ejecutar el juicio divino. Y todo esto vuelve al punto de partida, al tema de la redención. La sangre del Cordero en Egipto, que protegió de ese juicio tan concreto, se convierte en un símbolo potentísimo de la primera redención, la liberación de la esclavitud. Y a la vez sirve de anticipo de la segunda redención, la liberación de la muerte eterna que, según esta teología, se consigue a través del sacrificio del Mesías. El patrón es idéntico. Hay un juicio inminente, se provee un medio de salvación a través de un sacrificio inocente y se requiere un acto personal de fe para aplicar esa salvación. Es una forma muy completa de conectar los puntos, desde un detalle textual que podría pasar desapercibido hasta el núcleo de toda una teología de la salvación. Una demostración de cómo, a veces, las preguntas más pequeñas abren las puertas más grandes. Totalmente. Y nos deja con una idea interesante para darle vueltas. Partiendo de este principio de que el Eterno actúa a través de emisarios para ejecutar tanto el juicio como la salvación, ¿cómo nos invita esto a releer otros pasajes de las Escrituras? Pasajes donde las acciones divinas se describen de una manera muy directa, muy personal. Quizás nos anima a buscar la presencia sutil de estos agentes intermediarios, incluso cuando no se mencionan explícitamente, y a reflexionar sobre las complejas y a veces misteriosas formas en que la voluntad divina se manifiesta en el mundo.